No debía haber visto esa invitación. No me la habían enviado por correo ni me la habían entregado en una cena con una sonrisa incómoda. No hubo ninguna conversación, ninguna duda, ni siquiera un descuido pasivo-agresivo. Lo descubrí de la forma en que la gente se entera de fiestas a las que nunca fue invitada, desplazándome por redes sociales demasiado tarde para fingir que no me dolía. Era una foto, un fondo de satén blanco, una tarjeta con letras doradas en relieve apoyadas sobre suaves pliegues de tela, peonías, detalles en oro rosa. La leyenda decía, la cuenta atrás comienza. No puedo esperar para celebrar con todos mis seres queridos. Todos sus seres queridos, pero no yo. Durante un minuto entero, me quedé mirando la pantalla, intentando que las palabras se reordenaran solas. Me dije que tal vez aún no me había enviado la mía. Quizás había un retraso. Tal vez, Dios mío, no lo sé. Quizás quería sorprenderme en persona, aunque eso nunca había sido lo suyo. La verdad no cayó como una bofetada, sino que se asentó como un peso, pesado, familiar. Durante los últimos 6 meses, había transferido casi $8,000 para cubrir depósitos, el lugar, el catering, la mitad del vestido. Nunca pedí que me lo reconocieran. Ella nunca lo ofreció. Y aún así, en algún rincón estúpido de mí, pensé que tal vez, solo tal vez, ese gesto me compraría un asiento en la mesa. Escribí un mensaje, simple y suave, del tipo que se envía cuando no estás preparada para una respuesta real. Hola, acabo de ver tu publicación. Nunca recibí mi invitación. Se perdió en el correo. Luego esperé. Seguí esperando durante el almuerzo, durante un trabajo urgente en el taller, durante la hora que pasé reemplazando el eje trasero de un Bentley. Alrededor del atardecer, volví a revisar. Nada. No fue hasta las 10:30 de la noche que mi teléfono vibró. Hola, quería hablar contigo sobre esto. Ha sido muy difícil reducir la lista de invitados. Buscamos una vibra específica para el evento. Ya sabes, algo seleccionado, nada personal. Sé que te alegrarás por mí desde la distancia. Te quiero. Alegrarme por ella desde la distancia. Leí el mensaje 3 veces, y una vez más solo para asegurarme de no estar malinterpretando lo que ya sabía. No se había olvidado, me había excluido. Yo no formaba parte de su vibra. Yo era la hermana manchada de aceite, con manos ásperas y vaqueros desgastados. No usaba maquillaje suave ni tacones pulidos. No bebía vino y decía asterisco ante las tablas de embutidos. Yo dirigía un taller, el mío propio. Ganaba buen dinero, del tipo honesto, pero no tenía la apariencia adecuada. Ella nunca lo dijo en voz alta, pero lo había visto en la forma en que arrugaba la nariz cuando aparecía directamente del trabajo, en la forma en que una vez me presentó en un brunch familiar. Ella es mi hermana, Rachel. Se dedica a cosas de coches. Cosas de coches. Esa noche no dormí, no por ira, ni siquiera por tristeza. Era algo más silencioso, como estar de pie fuera de una habitación que ayudaste a construir, escuchar la fiesta a través de las paredes y saber por primera vez que habían cerrado la puerta a propósito. Ojalá pudiera decir que era la primera vez, pero la exclusión en mi familia no ocurría con gritos o portazos. Era más silenciosa que eso, incluso refinada. Venía en suaves reescrituras, fotos de vacaciones donde siempre estaba al borde del encuadre, chats grupales donde se hacían planes y me agregaban después, cumpleaños donde me agradecían el regalo pero no por haber ido. La boda fue solo la primera vez que lo hicieron oficial. Cuando éramos niñas, mi madre solía decir que yo era práctica, no creativa como Vanessa, no elegante, pero confiable. Esa era su palabra, fiable. Siempre pensé que era un cumplido, en aquel entonces. No me daba cuenta de que era el comienzo de una vida en la que me apoyarían, pero rara vez me verían. Vanessa era de esas niñas que necesitaban ser el centro de atención. Bailaba en concursos de talento, usaba diademas con pedrería y lloraba si los cordones de sus zapatos no combinaban. Yo era la que le arreglaba las ruedas de la bicicleta, la que preparaba su cartel para la feria de ciencias, la que calentaba sus obras. Llegada la secundaria, dejé de preguntarle a mamá si le gustaba mi ropa. De todos modos, siempre parecía decepcionada. ¿No quieres probar algo más suave? Eres una niña, Rachel.
Fui a la fiesta de graduación con botas de punta de acero, no porque quisiera, sino porque había trabajado ese turno por la mañana y tenía ampollas. Después de que papá muriera, abandoné la universidad y volví a casa para ayudar con el taller. Mamá no se opuso. Simplemente me dijo que estaba haciendo lo que se me daba bien. Vanessa lloró en el funeral y al día siguiente publicó una foto con el título Mi primer héroe. Descansa bien, papi. Le faltaba una E a la palabra héroe, pero fui yo quien se sentó a revisar los documentos de sucesión, yo quien limpió la oficina, yo quien negoció con 3 clientes enfadados la semana después de enterrarlo. Nadie me preguntó si yo estaba bien. Aún así, pagué el último semestre de universidad de Vanessa cuando sus préstamos no llegaron, y lo volví a hacer cuando se mudó a Nueva York y necesitaba un depósito de seguridad. Cuando volvió a casa con una startup fallida y un anillo de diamantes, fui yo quien le dijo a mamá que no hiciera ningún comentario crítico. Así que, cuando me envió ese mensaje, realmente no encajas con el ambiente, no solo oí la voz de mi hermana, oí un coro, mi madre ajustándose el chal en la iglesia, susurrando, intenta parecer que perteneces. Mi tía riéndose cuando aparqué mi camioneta frente al lugar donde se celebraba el baby shower, no podrías haber pedido prestado algo menos. Rachel. Seguía esperando a que alguien, cualquiera, dijera algo. Te mereces estar allí. Esto no está bien. Importas. En cambio, recibí silencio, un silencio educado y seleccionado. Fue entonces cuando me di cuenta de que no me habían invitado porque no encajaba en la familia que querían presumir, no ahora, tal vez nunca. Y aún así, mi nombre estaba en los cheques. A la mañana siguiente, abrí mi aplicación bancaria. Había 3 transferencias pendientes programadas para el viernes, el pago final para el florista, el saldo restante para el lugar de celebración y el pastel, $120 por algo de 5 pisos en color lavanda del que ni siquiera me habían enseñado una foto. Me quedé mirando las transacciones, con el pulgar apoyado en el botón de cancelar. Luego minimicé la pantalla, cerré el teléfono y me senté allí junto a la ventana. El sol estaba bajo y de color melocotón sobre la parte trasera del garaje. El aire olía a goma caliente y pozos de café. En la esquina del patio, bajo una lona, estaba el viejo Mustang GT en el que papá y yo solíamos trabajar. Lo compró por $800 y lo llamó un proyecto, no un problema. No lo había tocado en más de un año. Esa tarde, quité la lona y dejé que el sol golpeara la pintura roja descolorida. Estaba polvoriento, el cuero agrietado. El motor gruñó como si no me perdonara del todo el abandono. De todos modos, limpié el capó, lenta y constantemente, hasta que pude ver mi propio reflejo en el remolino de metal y memoria. No estaba enfadada, no como la gente espera. No fantaseé con aparecer con un vestido de gala y armar un escándalo. No escribí textos largos ni lloré en la ducha. Simplemente no quería ayudar más. Esa constatación llegó tan suavemente que me asustó, como cuando finalmente admites que estás cansada, no porque alguien lo haya dicho, sino porque tu cuerpo dejó de fingir lo contrario. Aún así, una parte de mí vacilaba. Esa noche, estaba en la cocina, medio iluminada por el resplandor de la nevera, y miré el archivo de la boda que Vanessa me había enviado por correo electrónico hacía meses. La carpeta, etiquetada como cronograma del evento, no borrar, contenía todo. Contactos de los proveedores, fechas de vencimiento de los pagos, hojas de cálculo de la lista de invitados, mis iniciales RW junto a casi todos los elementos marcados, excepto una pestaña etiquetada como asientos para la familia inmediata. Hice clic y leí las filas: mamá, tío Steven, tía Clara, los padres del prometido de Vanessa, un par de primos, damas de honor, no Rachel, no olvidada, simplemente no listada. No cancelé las transferencias esa noche. Quería hacerlo. Me dije que debía, pero no lo hice. En cambio, abrí un cajón en el pasillo y saqué el reproductor de casetes que me dejó mi padre. Tenía mensajes grabados, a veces listas de la compra, recordatorios, pequeñas notas con su voz áspera. Le di a reproducir y dejé que su voz llenara la casa vacía. Si no ven todo lo que haces, enfurecerte no es tu fracaso, es su ceguera. Esa frase resonó en mí mientras estaba sentada en el suelo, como una estática cálida que me recorría por dentro. A la mañana siguiente, volví a abrir la aplicación del banco. Esta vez, la mano no me tembló.
Uno a uno, pulsé cancelar. Después, apagué el teléfono y volví al taller para terminar de pulir el Mustang. Ningún mensaje, ninguna explicación, ningún anuncio, solo silencio. Pero esta vez, era mi silencio. No marqué la fecha en el calendario, ni la rodeé en rojo, ni bloqueé mi agenda, pero supe que mi cuerpo lo recordaba. Entre la forma en que la luz golpeaba el suelo esa mañana y la quietud que sentía en la calle, supe que era el día de la boda. Me levanté temprano como siempre, preparé el mismo café amargo, me puse el mismo mono de trabajo, entré en el garaje y cambié las pastillas de freno de un Porsche que alguien había dejado la noche anterior. A las 10:45 de la mañana, mi teléfono vibró. No era una llamada, solo un mensaje de una amiga que trabajaba a tiempo parcial para una empresa local de eventos. 3 palabras: no pagaron. No pregunté a quién. No necesitaba hacerlo. Para las 11 de la mañana, estaba sentada en mi camioneta a 2 manzanas del lugar, no lo suficientemente cerca para que me vieran, solo lo suficiente para observar el desarrollo de los acontecimientos, como una obra de teatro que nadie había ensayado. El edificio era una mansión readaptada, con columnas blancas y puertas con paneles de vidrio adornadas con flores de temporada, un lugar hecho para las apariencias, el tipo de lugar que le gustaba a Vanessa. Los coches llegaban, sedanes negros alquilados, SUVs de colores pastel. Los invitados salían con vestidos de cóctel, corbatas a juego, tacones que se atascaban en la grava. Miraban a su alrededor. Algunos revisaban sus teléfonos. Otros ajustaban sus binoculares, pero las puertas no se abrían. A las 11:20, alguien llamó a la puerta, luego otra vez más fuerte. Una organizadora de bodas caminaba de un lado a otro con un portapapeles y gestos cada vez más ansiosos. Un hombre con chaleco intentó girar el pomo. Cerrado con llave. A las 11:27 de la mañana, el gerente del lugar salió. Sus manos se movían planas y anchas, el signo universal de aquí hemos terminado. Desde donde estaba sentada, no podía oír las palabras, pero sí podía ver las caras. El prometido de Vanessa parecía confundido. La organizadora ahora estaba al teléfono, dando vueltas en círculos. Una dama de honor se quitó los tacones y se sentó en la acera. Luego llegó mi madre, saliendo de un coche negro en seda azul marino, sosteniendo su bolso como si pudiera arreglar las cosas. Escaneó la escena, con los labios apretados, y finalmente Vanessa. Llevaba un vestido color marfil, algo elegante y moderno con botones de perlas en la espalda. Su cabello estaba recogido como si lo hubiera planeado así durante años, y tal vez lo había hecho. Pero incluso desde 2 manzanas de distancia, pude ver la expresión de su rostro cuando alguien le susurró al oído, confusión, luego incredulidad, luego algo más, pánico. Se giró una vez, buscando entre la multitud como si alguien tuviera la respuesta, como si alguien fuera a arreglarlo como yo siempre lo había hecho. Pero esta vez, nadie se movió. Me quedé sentada allí, con el motor apagado, la radio tarareando suavemente, alguna vieja emisora de música folclórica tocando una guitarra lenta y lúgubre. El cassette de mi padre estaba en la guantera, pero no lo puse. No necesitaba hacerlo. El silencio dentro de mí era firme ahora, sin amargura, sin venganza, solo la certeza de que ya no era la red de seguridad. A las 11:42 de la mañana, giré la llave, me alejé de la acera y los dejé allí parados, vestidos para una celebración que no podía comenzar, esperando una ayuda que no llegaría. Y aún así, no se habían dado cuenta de quién faltaba. Para cuando volví al taller, mi teléfono tenía 9 llamadas perdidas, 4 de Vanessa, 3 de mamá, 2 de números que no reconocía, probablemente damas de honor o proveedores. No contesté. No necesitaba escuchar lo que ya sabía. En algún momento entre las puertas cerradas del lugar y las voces de pánico, se habían dado cuenta de que la persona que habían borrado era también la que mantenía la base unida. A las 12:17 del mediodía, comenzaron los mensajes de texto. Vanessa, por favor, llámame. Es una emergencia. Mamá, Rachel, esto no es gracioso. Vanessa, no puedes simplemente abandonarnos en el último minuto. El pastel ya estaba horneado. Las flores, en camino. Mamá, lo prometiste. Todos contábamos contigo. Ni una sola palabra de disculpa. Ni una. No les dolía que me hubieran herido,
les dolía la vergüenza que sentían. A las 12:44 del mediodía, Vanessa por fin escribió: «Me dejaste quedar mal». Miré el mensaje fijamente. Lo dejé ahí, sin responder. Luego tecleé: «No, la que quedó mal fuiste tú cuando decidiste que no pertenecía a tu día». Me llamó de inmediato. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. «¿Qué demonios te pasa?», espetó. «Nada», respondí con calma. «Simplemente dejé de ser útil». Aspiró aire con fuerza. «Estás siendo vengativa». «Esa no eres tú». «No», asentí. «Es en lo que me convertí después de darme cuenta de que estaba financiando un día en el que no era bienvenida». Hubo una pausa, lo suficientemente larga para que algo real se asomara por un instante. Luego dijo: «Esto nunca se trató de ti. Se trata de estética. Se trata de presentación. Ya sabes cómo funcionan estas cosas». Casi me reí. «¿Quieres decir que se trata de cómo se ven las cosas, no de cómo son realmente?» «No, quiero decir», comenzó, pero la voz se le quebró. Esperé, y entonces lo oí, ese cambio, ese borde de desesperación que alcanzan las personas cuando se dan cuenta de que la versión de ti que habían creado, la silenciosa, la conveniente, ha dejado de seguirles el juego. «Mira», dijo, ahora con un tono más suave. «Si te invito ahora, ¿ayudarás?». No respondí enseguida. En cambio, fui al cajón de mi escritorio, saqué la invitación de boda original que había impreso desde su publicación. Era hermosa, con letras ornamentadas, ribetes en rosa empolvado, detalles en lámina dorada. No había ni rastro de Rachel por ninguna parte. Acerqué el teléfono y dije: «Construiste un día sin mí. ¿Puedes pagarlo sin mí también?». Y colgué. Más tarde esa noche, publiqué una sola foto, sin leyenda, solo un escaneo del registro de facturas de los proveedores con mis iniciales circuladas en rojo al lado de cada depósito pagado y una copia de la lista de invitados donde mi nombre nunca apareció. No revisé los comentarios. No respondí a los mensajes que llegaron en avalancha, pero sabía que la gente lo había visto: la dama de honor que me había sonreído falsamente en el último día de Acción de Gracias, la prima que una vez bromeó diciendo que olía a aceite de motor, el tío que no me había preguntado cómo estaba desde el funeral. Todos lo vieron, y por una vez no pudieron deshacerse de la imagen, no porque yo dijera nada en voz alta, sino porque dejé de fingir con ellos de la misma manera que ellos habían dejado de fingir que yo importaba. Ha pasado un año. Nadie ha dicho la palabra perdón, ni mi madre, ni Vanessa, ni nadie que estuviera parado en ese césped delantero con sus trajes y tacones de color pastel buscando a alguien a quien culpar. Pero nadie me ha pedido dinero de nuevo tampoco. Esa parte era nueva. Durante las primeras semanas, hubo intentos, suaves, torpes. Una tarjeta de cumpleaños de mamá que decía: «La familia se trata de perdón. Ven a visitarnos alguna vez». Un artículo reenviado de Vanessa titulado «Cómo las hermanas se curan». No respondí. Tampoco los bloqueé, simplemente dejé que el silencio permaneciera. Sabía qué hacer. Seguí trabajando. El taller iba bien, mejor que antes, en realidad. Contraté a 2 nuevas mecánicas, ambas jóvenes que me recordaban a mí misma antes de que aprendiera a estremecerme cuando alguien usaba la palabra presentación. Arreglábamos cosas: guardabarros, motores, radiadores rotos. Dejé de intentar arreglar el pasado. Una tarde de noviembre, recibí un paquete, sin etiqueta de remitente. Dentro, un sobrecrema doblado con un escudo dorado, la misma invitación de boda, aún prístina, pero esta tenía algo escrito a mano en la parte posterior: mi nombre, solo mi nombre, sin mensaje, sin disculpa, sin firma. La miré fijamente durante un largo rato antes de deslizarla en el cajón inferior de mi escritorio. Luego busqué la foto de mi padre, aquella en la que ambos estamos cubiertos de grasa, riéndonos de algo que no recuerdo. La pegué con cinta adhesiva en la cara interna de la tapa de la caja de herramientas que uso cada mañana. Junto a la puerta, fijé la lista de invitados impresa, esa versión donde mi nombre no aparecía. Ahora, ese papel es mi santuario. No un altar a la amargura, ni al dolor, sino a la memoria y a la verdad.
A veces, la gente me pregunta, sobre todo los clientes más antiguos del hostal, por qué ya no asisto a las celebraciones familiares, por qué no publico fotos de reuniones ni etiqueto a nadie en los brindis de acción de gracias. Simplemente les respondo que ellos querían una versión de mí que quedara mejor en sus narrativas. Entonces, sonrío, les entrego sus llaves y sigo con mi trabajo. Ya no ensayo discusiones en la ducha, imaginando escenarios alternativos. Ya no me quedo atrapada en los que hubiera pasado si. Sé perfectamente lo que representaba para ellos, un apoyo cuando les convenía, un estorbo cuando no, y ahora, ya no soy ni lo uno ni lo otro. Soy un nombre que alguna vez usaron, una presencia que alguna vez omitieron, un silencio que, finalmente, resuena con más fuerza que sus historias. No fui yo quien se alejó de la familia, ellos fueron quienes me borraron de la lista. Yo simplemente lo hice oficial. Y no necesito sus disculpas. Lo único que necesitaba era que la mentira se extinguiera, que dejara de planear sobre mi cabeza. Esa era mi verdadera liberación.